Hola, quisiera comenzar estos breves comentarios con algunas consideraciones generales que incluyen el tema de la ciudad, que es el tema troncal de las preguntas o de los tópicos que proponen los organizadores. El primero de ellos sería básicamente que no podemos ser pesimistas, más bien al contrario. ¿Por qué razón? En realidad tenemos que pensar que fenómenos como esta pandemia del COVID-19 es un evento que es similar a otros que ha habido a lo largo de la historia, incluso de la historia contemporánea, otras situaciones sanitarias similares y otros fenómenos también que están fuera del control o de la previsión inmediata de las sociedades o incluso de la ciencia, como son los movimientos telúricos, los terremotos, las grandes erupciones volcánicas y desde ya, por supuesto, fenómenos que son producto de la acción del hombre como los que tienen lugar con motivo del cambio climático. De manera que este es un evento más dentro de este tipo de, con todo lo calamitoso que es, un evento más y que está en manos de los que de alguna manera saben, los científicos, los infectólogos, los médicos y los investigadores que sobre este tema han hecho un enorme aporte a la sociedad. Por eso, en relación a nuestra tarea, a la de arquitectos y urbanistas, que nos dedicamos a construir la ciudad, la arquitectura, los edificios, una diferencia en ese sentido, porque la construcción de una ciudad particularmente tiene una cronología completamente distinta de las cronologías de muchos de estos eventos. Estos eventos son eventos singulares que se producen en momentos relativamente acotados, puede durar 6 meses, sus consecuencias pueden durar mucho más, pueden durar un año. Todo esto también tiene que ver con que se descubra o no una vacuna. En la medida que se descubre una vacuna, como se ha visto con otras cosas parecidas, el evento pasa a ser una historia más dentro del desarrollo de la ciencia y de la salud de las sociedades. Por eso no soy pesimista, soy bastante optimista y creo que también que todo lo que podamos pensar sobre la ciudad que tenga que ver con estos temas está más que nada vinculado a los recursos, a la importancia de mantener recursos adecuados, hospitalarios, etc. Y yo diría que a cosas mucho más generales, o sea, algunos puntos esenciales como son, que son los que verdaderamente ayudarán en distintos aspectos del conocimiento, la educación, la ciencia, que son los aspectos en los cuales las actividades que tienen la capacidad de predecir y de reconstruir aquello que estas calamidades producen. Las ciudades, tal como las conocemos actualmente, tienen no solamente esta diferencia cronológica con estos sucesos que son sucesos de la naturaleza orgánica e inorgánica. Y esa cronología de las ciudades actualmente en realidad pasa por otras problemáticas. Son problemáticas que están vinculadas al problema de la densidad. La densidad no irá para atrás, no va a ir para atrás, porque la densidad que se supuso hace algunos años, cuando empezaron el primer desarrollo de las tecnologías de comunicación, a pensarse que iba a producir una deslocalización completa del trabajo, por ejemplo, o de la vida universitaria, o de lo que fuera, muchas de las cosas que hoy están un poco en boga debido a esta pandemia, todo eso no disminuyó los factores positivos de la concentración, que no son solamente los de la economía de la infraestructura, sino son otros de carácter social, en donde la búsqueda de oportunidades culturales, de servicios, de contacto que ofrece la ciudad, han hecho que
conviva la idea de deslocalización, sin embargo, con la idea de densidad. Y la densidad también tiene que ver con el enorme crecimiento de las ciudades, la disminución de la cantidad de personas que trabajan en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Como ha pasado en China, que recién alcanza el 50% aproximadamente de población urbana y que todavía tiene una gran población rural, pero que esa transformación se ha producido en muy pocos años. De manera que los problemas del desarrollo de la ciudad pasan más por la densidad, los modelos de movilidad dentro de la ciudad, la influencia de las tecnologías de comunicación, que son importantísimas y que sí tienen que ver con todo este proceso, con todo este proceso que estamos viviendo con el COVID-19. Porque si no tuviéramos tecnologías con inteligencia artificial, con mecanismos como los que tenemos para solventar la deslocalización, me parece que todo sería mucho más grave. O sea, la ciudad está contribuyendo desde además la densidad y desde estas tecnologías a permitir su funcionamiento. Me parece que en ese sentido, y la ciudad también, esto es muy importante, fíjense la demanda que hay de contacto con el exterior. O sea, la reclusión que produce la cuarentena da cuenta rápidamente, en prácticamente un mes, que la necesidad de contacto con el exterior, con la naturaleza, con los espacios abiertos, con el espacio público, es una de las condiciones que hay que tener en cuenta sustancialmente en el desarrollo también de las ciudades actuales, que todavía están en discusión acerca de qué cantidad, de qué calidad ese espacio público tiene que tener para satisfacerlo, incluso en momentos en los que no hay problemas de salud, sino para satisfacer el uso de esos espacios públicos. En esas cosas es más que nada una toma de conciencia. Es una transformación que se tiene que ir produciendo, pero no por la pandemia. Es por la propia naturaleza de la ciudad contemporánea. Como creo que esto tiene que ser muy breve, muy difícil hablar sobre estos temas en tan pocos minutos, una cosa muy sintética sobre el rol del Estado, que tiene que estar básicamente centrado, concentrarse en la preparación y educación para que se entienda cuáles son las reacciones que frente a fenómenos de este tipo deben producirse en los más chicos y en los grandes, la promoción de la salud pública y estar preparado siempre para las condiciones que se requieran en esa materia. El Estado tiene que ser regulador y tiene que ser proveedor de los sectores vulnerables en todos estos aspectos. La justicia tiene que ayudar porque se ve que hay dificultades. El rol del Estado es ese, fundamentalmente. ¿Y qué va a pasar el día después? Nada. El día después va a ser volver a la ciudad y a las problemáticas de las ciudades y a un pensamiento como lo de los microbiólogos, como lo de los médicos, como lo de los enfermeros que trabajan y muchos investigadores públicos y privados. Los arquitectos y los urbanistas trabajaremos con nuestra propia cronología de los 5, 10, 15, 20 años de término como para poder contribuir, no quizá en lo inmediato, pero sí en lo mediato. Bueno, creo que eso sería todo.